2025 va a ser un año rudo. Va a estar pesadita la cuesta de enero. Puede ser que nos lleve enero, febrero, marzo, abril. Bueno, múltiples análisis se han venido realizando sobre lo que dice el gobierno que va a ser el 2025 en términos económicos. Bienvenidas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy hablaremos de eso. ¿Cómo le va a ir a los mexicanos en el 2025? Una vez que el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, le entregó ahí al Congreso de la Unión el paquete económico, los lineamientos bajo los cuales ellos dicen que se va a comportar la economía mexicana, ¿qué nos va a pasar a los ciudadanos de pie? ¿Qué nos va a pasar a los que solicitamos un crédito? A los que tenemos una tarjeta, a los que lidiamos con la inflación. Bueno, comencemos a revisar esos números. Aquí está una página del periódico El Financiero del día martes y hacen un resumen muy esquemático, pero creo que muy útil. Miren, aquí nos dice claramente que el estimado del crecimiento para el año que entra es de 2 a 3 puntos del PIB. Lo cual cualquiera diría, oye, buenísimo. Si dicen que con López Obrador ni siquiera andamos llegando al 1 en términos de promedio en los 6 años, ahora con la presidenta Sheinbaum en su primer año estaríamos entre el 2 y el 3%. Momento. Hay una serie de calificadoras, de analistas, de expertos que dicen que esta cifra es muy halagüeña, muy alegre, que son cuentas alegres del gobierno. Pero el gobierno dice no son cifras alegres, vamos a crecer entre 2 y 3 puntos. Esto iría en contra incluso de algo que se ha venido manifestando en México muchas veces en un cambio sexenal. El primer año en que pasa de un presidente a otro, en este caso de un presidente a la presidenta Claudia Sheinbaum, es más lento el crecimiento. Como que la gente se espera decir, momento, ya que vaya viendo cómo están las cosas, aplicaré mi dinero, mis decisiones económicas en algunos proyectos. Pero el gobierno dice que no, que en este año, no obstante, que hay una serie de expertos que dicen que si bien nos va en promedio creceríamos 1.2, el gobierno dice que no, que creceríamos entre 2 y 3. Entonces, sería una buena noticia para los y las mexicanas. Otro dato, bueno, están esperando una inflación menor a la actual, es decir, 3.5. La programada en el 3.8 la programada en el 2024 fue de 3.8, se está llegando a tener quizá una de 4.3. Ustedes han visto que ha costado trabajo, pero ya se están bajando las tasas. Quiere decir que el Banco de México también cree que la inflación va a la baja, entonces seguiría bajando y en el 2025 tendríamos una inflación más baja. Otro dato optimista, otro dato halagüeño. Y el gobierno dice que va a haber un tipo de cambio peso por dólar, 18 pesos con 50 centavos por dólar. Es decir, que el 2025 tendríamos un promedio de eso más bajo que el que va a cerrar según el gobierno 2024. Otra señal de fortaleza, bueno, se estima que las tasas seguirán bajando a un punto de 8%, los CETES, es decir, una tasa de referencia con la cual muchos toman decisiones. Hombre, eso querría decir que la gente tendría menos incentivos para guardar su dinero en el banco y más incentivos para sacarlo al mercado y hacer proyectos productivos. Puras buenas noticias. Bueno, no necesariamente, porque para lograr estos números también se requiere que el gobierno, vean esta parte, el gobierno pase de un déficit de 5.9 a uno de 3.9, es decir, 2 puntos porcentuales del PIB de recorte entre la diferencia entre lo que ingresaba y gastaba. En 2024 va a ser como de 5.9, casi 6% esa diferencia. Se quiere meter todo el freno, la rienda, jalarle la rienda a la economía y decirle ahora nada más va a haber una disparidad de menos 3.9. Eso quiere decir que el gobierno va a tener menos dinero. Y hay algunos datos que ya lo están mostrando. Por ejemplo, tenemos una serie de señalamientos. Quería mostrarles esta nota de Animal Político. Sheinbaum recortará recursos a salud, cultura, ambiente, seguridad y defensa. Ojo, lo de seguridad y defensa también tiene ahí un asterisco, porque sí están bajando los recursos a la defensa, pero porque ya no va a haber tanto gasto en el Tren Maya, pero no necesariamente es que se esté achicando el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, salud, cultura, ambiente y educación incluso tendrán menos dinero. Ustedes saben, hubo una polémica porque se anunció cuando salió el paquete económico que la UNAM y que el Politécnico iban a recibir menos dinero que este año y hubo que corregir, salieron con usted disculpe y lanzaron un comunicado que no, que sí le van a aumentar 3.5. ¿Le van a aumentar?
No, ni siquiera le van a emparejar lo de la inflación, pero bueno, trataron de corregir eso. Hay otros que están ganando. Una buena noticia para la gente, asignarán 32,000 millones de pesos para el programa de vivienda social. Recuerden, el gobierno quiere hacer 1 millón de viviendas para la gente de escasos recursos y 500,000 de esas las va a hacer el Infonavit. Entonces tenemos, por un lado, una serie de números que dicen que el gobierno estima que se crezca entre 2 y 3 puntos porcentuales, que la inflación esté de 3.5, que el peso dólar 18.50, que las tasas de interés a 8, es decir, que también deberían costarnos menos lo que financiamos con nuestras tarjetas de crédito, o si solicitamos un crédito para otro tipo de proyecto, incluso hipotecario, debería ser más barato. Vamos a ver lo que ocurre. Eso es lo que plantea el presupuesto. De cualquier manera, como hay que hacer ese recorte, habrá menos dinero. Y donde ya vimos que habrá menos dinero es en salud, en educación, en medio ambiente. También en protección consular. Mucho discurso de la presidenta de que son prioridad las y los mexicanos en el exterior, precisamente en el umbral de que llegue a la presidencia de Estados Unidos en enero Donald Trump, quien ha anunciado la más grande deportación de inmigrantes en la historia. Ahí se calcula unos 4 millones de inmigrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos que estarían en riesgo de ser deportados, y México no está apostando a fortalecer su red consular con presupuesto. Van a recibir menos presupuesto los consulados el año entrante. Bueno, estas son las contradicciones de un año rudo. Yo creo que de cualquier manera va a ser un año rudo. Hay gente que es optimista. Veamos, aquí tenemos un analista muy importante, se llama Gabriel Casillas, lo pueden leer también en El Financiero. Él hace una ponderación de lo que ya decíamos, de que quizá al arrancar el primer año de la presidenta Sheinbaum no vaya a ser tan rudo, tan cuesta arriba, la economía no vaya a resentir este cambio transeccional. Dice que en esta ocasión la desaceleración en México, en estos fenómenos de un sexenio a otro, podría ser menos pronunciada debido, dice Gabriel, a 3 factores. Usualmente no hay una buena coordinación en la ejecución del gasto corriente entre la administración saliente y la nueva. Bueno, Rogelio Ramírez de la O es el mismo secretario, se quedó en la Secretaría de Hacienda en los 2 sexenios, por lo menos en el arranque de este, y con ello lo que aparece es precisamente que tenemos, ni más ni menos, a la misma persona que hizo el gasto en el último tramo de la presidencia de López Obrador, arrancando la presidencia de Claudia Sheinbaum. Entonces, ahí habría más control. Segundo, dice Gabriel Casillas, aquí discrepo un poco, que en las últimas 2 administraciones los presidentes entrantes han cometido errores significativos en política económica. Por ejemplo, en el 2018, cancelar el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto, el de Texcoco, bueno, que eso tuvo un impacto negativo. Quizá el error que se le achaca a Claudia Sheinbaum de arranque de sexenio sea la reforma judicial, el meter ruido, el cambiar las reglas, el cancelar los órganos autónomos. Vamos a ver si ese no se convierte en el error de Claudia Sheinbaum al arranque de su sexenio. Y por supuesto, dice Gabriel Casillas que en tercer lugar, él anticipa una mejoría sustancial en la actividad manufacturera en el 2025. Entonces él ve un presupuesto en términos prácticos viable. Vamos a escuchar al propio Rogelio Ramírez de la O, quien nos señala que, pues sí, de cualquier manera le espera que se siente una pausa. Consumiendo tanto recurso público. Al mismo tiempo, sí queremos hacer proyectos. El nuevo gobierno está totalmente enfocado en proyectos grandes, sobre todo infraestructura, carretera. Bueno, hasta ahí las palabras del secretario en una entrevista el martes con el grupo Televisa. En términos prácticos, lo que dice Ramírez de la O es que él no es demasiado optimista con esto del 2 al 3%, porque en el pasado, en los últimos años, el pronóstico de los analistas se ha equivocado, él dice, en un promedio de 2 puntos. Entonces, si hoy los analistas dicen que vamos a crecer 1.2 en el 2025, él dice, pues mi apuesta es que creceremos entre 2 y 3%. Y también dice claramente que aunque se van a hacer proyectos, es cierto que se va a dejar gastar y que se va a sentir una pausa. Bueno, de eso se trata hoy aquí nuestro canal de YouTube. ¿Qué va a pasar? ¿De qué se va a tratar el 2025? Ahí hay algunas pistas, pero yo, de cualquier manera, creo que sean cautos, porque pinta rudo. Hasta la próxima.